como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Leo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tranquilo, tranquila, no te preocupes. En otro momento una de estas puede resonarte. De todas maneras, siempre hay algunos detallitos. Siempre yo te aconsejo que veas el video, porque siempre hay cositas allí que, aunque no resuenen completamente, hay algunas cositas en las que a veces uno cae en cuenta. ¿Mm? Entonces, yo te sugiero que lo veas de todas maneras, resuene o no resuene. Vamos a ver, puede ser que le resuene a otra persona que tú conozcas y le puedas enviar este mensaje. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vuelvo y repito, estas lecturas son extemporáneas, son muy generales y solamente a quien le resuene. Veamos, ¿cómo está ahorita tu energía? Dependiendo la primera carta que yo saque, esa energía es la que más o menos me va a dar como un indicativo de cómo está o el adjetivo calificativo de esta persona a quien le voy a leer, dependiendo de ese estado de ánimo, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, empezar contigo. ¿Cómo está tu energía ahorita? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo la sientes tú? Vamos. Ajá, mira, esto está muy interesante. Hay una magia aquí que se está formando. Estás creando tu propia magia, mi querido Leo. Me encantas, mi gallardo, porque siempre estás como quien dice, pa'lante, vámonos. A veces es cierto, a veces metes las cuatro paticas así grandotas, pluk, las metes. Pero en el amor o en el desamor, quiero decir. Pero ahorita te estoy viendo que esa magia está muy, pero muy bonita. ¿De qué estaremos hablando? Hay muchísimas cosas que podríamos hablar aquí con respecto a la magia bella y bonita. Vamos a seguir viendo acá. Mira, hay comunicaciones. Veo, mira, esta persona ahí muy sonriente en comunicaciones. Te veo con esa rueda de la fortuna que está empezando a dar vueltas. Veo que estás aquí como libre o quisieras arriesgarte quizás en algo. Pareciera ser que ya estás tan libre y tan desprendido que de verdad por eso es que se te ve quizás ese entusiasmo. Sabes el porqué de todo. Ya sabes qué fue lo que pasó, cuál fue el error que se cometió acá. Caes en un letargo porque no quieres saber quizás nada de esa otra persona del pasado, probablemente esa que ha cometido ese fraude amoroso. Y aquí te veo muy, pero muy concentrado o concentrada en decisiones a tomar. Sí que te digo que a pesar de los pesares, vamos a estar claros, te hubiese gustado, te hubiese encantado seguir con esa persona, pero a veces son cosas que pasan, mi querido Tauro. Perdón, Tauro no, Leo. No sé por qué dije Tauro, pero mi querido Leo, hay cosas que a veces suceden, que pasan y que de verdad no se pueden evitar. Así son las cosas. A veces uno quisiera tantas cosas, pero resulta que no son todas las que uno quiere. Mira, aquí te están hablando de algo, te están diciendo, aprende del fracaso, mi querido Leo. Aprende un poco del fracaso. Vamos a ver otra carta, son 3 que yo saco. Ahora, esta persona te pregunta lo siguiente: ¿será que podrás perdonarme? Te está preguntando también esta persona. Y un tercer mensaje, vamos a ver qué dice. Lo piensas, solo que demuestre con hechos, nada de palabras. Ajá, esto está bastante interesante. Mira estas tres, digamos, estos 3 mensajes tan interesantes. Aprende del fracaso. ¿Será que podrás perdonarme? Te preguntará esa persona. Y tú le dices, o mejor dicho, tú lo piensas, solo que te demuestre con hechos, nada de palabras. Fíjate tú, aquí se ve más o menos claro eso. Tú estás haciendo tu magia, estás preparando tu magia, o si no lo estás haciendo, vas a tener que empezar a hacerla. Preparar esa magia
bonita, porque alguien quizás viene a comunicarse contigo, alguien viene a hablarte, vas a tener algo que se va a conectar contigo con muchísima fortuna, porque la rueda de la fortuna está girando a tu favor. Vienes a hacer quizás algo desde cero, quizás quieras arriesgarte a algo. Te has desprendido de esta relación pasada porque mira lo que hubo un fraude aquí amoroso, esta persona quizás te engañó y resulta que tú entras como quien dice con respecto a eso en un coma inducido, no quieres saber nada de esa persona por lo menos por el momento, y también lo que haces es que te pones a pensar, a meditar, estás meditando para preparar esa magia tan bella y blanca que tienes en tu corazón ahorita. Veo que vamos bien, a pesar de que las cosas se hicieron un poquito mal, esa persona hizo algunas cositas malas, pero parece ser que vamos bien. No importa que no haya fluidez, pero ahí vamos, porque esa persona quizás vendrá a pedirte si le perdonas y tú tendrás que pensarlo. Y solo que te demuestre con hechos y nada con palabras. Y también te dice nuestro gran ser interno, aprende del fracaso. Esto es un gran consejo. Aprende del fracaso. Vamos a ver entonces qué otra cosita te pueden estar diciendo por aquí. Otras cartas independientemente del tarot. Vamos a ver este oráculo, qué otra cosa nos puede estar diciendo, ¿ok? Vamos a ver. Veo aquí que definitivamente estás como quien dice poniéndote las pilas. No te veo aquí de ninguna manera. Y si estuvieras, te está pidiendo el tarot que salgas de ese hueco de una buena vez, porque vienen cosas buenas para ti. Ya lo que pasó, pasó. Ya lo que tenía que suceder, sucedió. Ahora para ti vienen cosas mucho, pero muchísimo más que buenas e importantes. Dependiendo de cómo tú te sientas, dependiendo de lo que aprendas tú de ese fracaso, probablemente tengas el éxito asegurado. Vamos a ver. Aquí veo la cigüeña. Y la cigüeña me está diciendo que aquí hay cambios, que aquí hay avances, que aquí hay un progreso, que aquí alguien da el primer paso, que a lo mejor la relación mejora o habrá un cambio de relación. Ojo con lo que te estoy diciendo. Aquí me están hablando de que pueden ser dos cosas diferentes. Puede ser ese pasado que vuelva para mejorar, cambio de relación probablemente, o un futuro que viene un progreso, un cambio. Vamos a ver qué otra cosita nos pueden estar diciendo. Son muchos mensajes importantes y buenos para ti, mi querido y adorado Leo. No te la puedes perder. Entonces, lo primero que a lo mejor esa persona pregunta después de todo es si podrá perdonar, si tú le podrás perdonar. Esto lo tomo independientemente de lo que salga ahorita en esta situación, porque esto puede ser para otros Leos, ¿ok? Puede ser que lo tomemos como puede ser que sea completamente independiente. Eso es como a ti te pueda resonar. Toma todo como realmente sientas que te resuene. Solamente tú y solo tú puedes saberlo. Puedes sentir esa resonancia. Hay alguien, esta persona todavía está enfrascada en su pensar. Una persona un poco, digamos, orgullosa, está enfrascada. Dice o piensa que no es justo lo que pasó. Mira cómo sigue como dando esas vuelticas para ver si gana algo. Quiere comunicaciones contigo. Está comenzando su rueda de la fortuna a girar porque ya está meditando. Entra en su coma inducido, así como lo estás haciendo tú, para sentir más lo que viene. Pero mira, quien viene para ti definitivamente y con toda claridad, mi querido y adorado Leo, es alguien nuevo. Alguien que viene para ti. Por eso es que tú estás preparando magia. Por eso es que tú estás preparando conversaciones. Tu rueda de la fortuna está empezando a girar y te sientes libre y quieres como empezar desde cero. Te desprendiste
porque sabes cuál fue el motivo, palabra cierta, de esta ruptura. Fue una traición que hubo acá y definitivamente caes en un coma inducido para con esa persona y meditas. Entonces aquí eso de que lo piensas y solo que demuestre con hechos y nada con palabras, eso será entonces para otras personas, para otros leos. Para esta lectura en especial, estoy viendo que muy probablemente quien viene para ti es una nueva persona. Viene definitivamente alguien para ti. Es un cambio, es un avance, es un progreso. ¿Sabes? Es un cambio de relación lo que viene para ti. Eso es lo que nos está diciendo la cigüeña. Aprende del fracaso, te dicen. Así que ve aprendiendo de ese fracaso para que nuevamente en la próxima relación esto no vuelva a suceder. Lo que haya sido, así haya sido que haya sido culpable esa persona, aprende de lo que hizo esa persona. Y piensa, por eso es que analizas tanto, ¿por qué lo hizo? ¿Qué culpa, qué culpabilidad tengo yo en esto? ¿Qué responsabilidad tengo yo en esto para que esta persona haya hecho lo que hizo? Eso es importante también estudiarlo, porque en esa medida no repetimos el error para una próxima relación. ¿Te das cuenta? A lo mejor esa persona hizo lo que hizo porque algo estaba viendo en ti. Yo no puedo, no somos perfectos, mi querido Leo, pudo haber pasado. Entonces eso lo que tenemos es que tener pendiente qué fue, y eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que el tarot te está aconsejando que hagas. Meditar con tu magia blanca y ver qué fue lo que pasó para que a una próxima relación esto no suceda. Aprende del fracaso, te dicen. Entonces esa persona pregunta, ese pasado te pregunta, ¿será que podrás perdonarme? Tú verás qué vas a hacer, si le piensas dar una oportunidad o no, pero lo que sí veo es que por ahora esa persona del pasado no está viniendo, vamos a decir así. Por eso te digo que solamente si tú lo piensas y si realmente te demostrara con hechos, pero esa persona todavía, ese pasado no es. Ese pasado no está llegando aún. Ese pasado está todavía enfrascado en su manera de pensar. No tiene culpa según esa persona. No quiere reconocer culpas, pero sí hay alguien nuevo que viene para ti. Y una gran conversación. Y definitivamente sí, hay un cambio de ciclo que se presenta definitivamente con esa persona. ¿De acuerdo? Así que ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Leo, con esa lectura, y espero que realmente te vaya de lo mejor. Por cierto, antes de eso, voy a sacar, perdóname que me iba a despedir, pero parece ser que tengo que sacar también la carta de las energías más potentes, las energías de los dos, la energía de la situación en sí, en general, como una sumatoria de todas estas energías. Vamos a ver qué hay. Veamos. Esta. Mira, ves. Aquí dice defender su posición. Aquí cada quien quizás está defendiendo su posición. Y siento y presiento que más que todo esa persona está tratando de defender su posición y de defender lo que hizo. Yo diría, ¿ok? Ahí te estoy dejando esa lectura, mi querido y adorado Leo. Nos estamos viendo. Bye bye.